enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vaya a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráigamelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Este pasaje del Evangelio está lleno de significados y de muchas enseñanzas. Ese pan material que Jesús multiplica milagrosamente es un signo que remite a Él mismo. Jesús es consciente del hambre física que esa muchedumbre tenía, pero es todavía mucho más consciente del hambre espiritual que esas personas tienen, de la sed y el hambre de Dios. Y cuando Él multiplica los panes, indirectamente nos está diciendo: yo soy la fuente de tu vida. Yo soy el pan que sacia tu hambre. Yo soy a quien tú buscas. Yo soy tu consuelo y tu descanso. Yo te sacio. No solamente sacio tu corazón de afecto, sino que te sacio con mi sabiduría, con mi palabra. Jesús, dice el apóstol San Juan en el capítulo 6 de su Evangelio, Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Y Él dice que el pan que Dios dará al mundo es la carne del Hijo del Hombre. Y dice Jesús que quien coma de ese pan vivirá para siempre. Por tanto, Jesús se presenta como la fuente de la vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Y cuando decimos que tenemos hambre de Dios, también estamos diciendo indirectamente que tenemos hambre de su sabiduría, hambre de su palabra, hambre de Jesús, que es la palabra de Dios hecha carne. Por tanto, esto hace también referencia al mensaje de Jesús. La palabra del Señor da vida. La palabra del Señor es lámpara para tus pasos, luz en tus senderos. Dice el Señor en el Salmo: ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos. Ojalá tengamos un hambre cada vez más creciente por la palabra de Dios, por el mensaje de Jesús, por el Evangelio, que es fuente de sabiduría y de mucha luz.
Hay muchos que así como los israelitas rechazaban el maná, que era un pan caído del cielo, que también hace referencia a Jesús, que es el pan vivo bajado del cielo, así como los israelitas rechazan ese pan, ese maná, y dicen que están cansados de ese maná, así también hay muchos católicos que rechazan el mensaje de Jesús, la palabra de Dios, el Evangelio, con todas sus enseñanzas y con todas sus exigencias. Y solamente aceptan aquellas cosas que les convienen, que les interesan y que no les molesta la conciencia. Y muchos rechazan la palabra de Dios, rechazan a Jesús y a su mensaje porque quieren vivir en Egipto, es decir, quieren seguir esclavizados en sus pecados y no quieren que nadie les diga que lo que están haciendo está mal. Ignoran la palabra de Dios o son indiferentes a ella o la rechazan porque la palabra de Dios les escuece, saca a la luz sus faltas y sus pecados y sus vergüenzas. Ellos quieren vivir en Egipto y rechazan el maná vivo bajado del cielo, a Jesús y todo lo que Jesús representa, su obra, su mensaje. Quisiera solamente detenerme en este punto del Evangelio, porque también es la multiplicación de los panes y los peces hace clara alusión a la institución de la Eucaristía. Y también a la segunda parte de la misa, como la misa, la liturgia de la Eucaristía, está dividida y estructurada. Pero eso da para otra homilía o una charla. Vamos a quedarnos con esto. Tenemos hambre de Jesús, tenemos hambre de su palabra, queremos salir de nuestros pecados, queremos la vida eterna, y la vida eterna solo se alcanza por gracia de Dios poniendo en práctica el Evangelio, porque dice el Señor en el Evangelio, no el que dice Señor, Señor se salvará, sino el que pone por obra mis palabras y mis mandamientos. Que el Señor nos ayude a tener más hambre de Él, hambre de la sabiduría hecha carne, y así experimentaremos la felicidad que viene de hacer lo que Dios nos pide, que es siempre lo mejor para nosotros. Que así sea.